Astrología Para mortales. Astrología para mortales. Astrología para mortales. Un podcast de Zoraida Domenech y Pia Aravena. Porque la astrología necesita mortalidad y los mortales astrología. El podcast que vas a escuchar a continuación puede causar efectos transformadores en tu forma de ver el mundo. Tus relaciones, tu trabajo y tu concepto de ti mismo pueden verse seriamente alterados. Muy buenas, queridos mortales. Esto es Astrología para Mortales, un podcast que baja la astrología a tierra. Les saluda Zoraida desde Barcelona y desde Bruselas, como siempre, tengo a mi querida cómplice y compañera Pia Aravena, listas para desgranar una casa más en este apasionante viaje a través de las casas astrológicas. Hola, queridos mortales, inmortales que nos escuchan desde múltiples sectores del espacio-tiempo. Bienvenidos a este ya penúltimo capítulo de la temporada 3. Nos explota el corazón con lo hermoso que está haciendo este viaje de la mano del conocimiento y la experiencia de nuestros invitados de lujo. Hoy tenemos invitado a un astrólogo que seguro que muchos mortales conocéis para friquear sobre los temas de la casa 11. Él es Robert Martínez, divulgador, investigador en temas de consciencia, profesor en cosmograma, viajero astral, entre otras muchas cosas, como buen acuariano que es, tiene un montón de frentes abiertos. Hola Robert y bienvenido a Astrología para Mortales. Muy buenas, gracias por invitarme a esta grandísima iniciativa que seguro que tiene mucho recorrido, por lo menos hasta la 12ª casa. Así que aquí estamos con ganas de ofrecer la mejor versión de nosotros mismos, siempre aquí y ahora y en todos los escenarios posibles. Sabemos, Robert, de ti que eres Acuario, que tu luna está en Escorpio, que eres ascendente Piscis y que el Sol lo tienes en la casa 12, lo has comentado por ahí en otras ocasiones, pero ya que vamos a hablar sobre la casa 11, nosotros intentamos adivinar más o menos tu hora de nacimiento para saber si tenías planetas o no. Nos parece que sí, pero queremos confirmar. ¿Qué planetas tienes ahí? Tengo Mercurio en la casa 11, es el único que está, dado que Venus, Júpiter y Neptuno los tengo en la 10 y el Sol lo tengo en la 12. Entonces el que está ahí en medio es Mercurio, o sea que por parte de Mercurio, pues hoy también tengo un pisito ahí en la casa 11, bien situado, con buenas vistas, porque está en Capricornio y Capricornio siempre lo mira desde un lugar muy elevado y por lo tanto pues tengo esa visión panorámica que nos pide la casa 11. Genial. Bueno, antes de compartir cuáles son estas temáticas concretas de la casa 11, queremos preguntarte, igual que hemos hecho con otros astrólogos invitados, porque no todos los que han pasado por la temporada 3 son astrólogos, pero a los que sí lo sois, nos gusta preguntaros, pues, cómo habéis vivido en vuestro compartir sobre la herramienta, sobre la astrología, este boom, ¿no?, que ha tenido en los últimos años, que realmente ahora cada vez haya más contenido, ¿no? De hecho, como este podcast o muchísimas otras cuentas y personas que comparten en redes este conocimiento. ¿Cómo lo estás viviendo tú este despertar tan grande de la astrología? Con mucha alegría porque es lo que queríamos. Entonces, como lo hemos proyectado, decretado y pedido por activa y por pasiva, pues ahora pues con felicidad y con coherencia. Es decir, joder, es lo que hemos pretendido durante mucho tiempo. Por lo menos yo lo he pretendido y con los muchos colegas con los que he hablado, todos estamos bastante contentos. Es decir, yo no me siento abrumado por la competencia, o sea, me da igual cuando hay, digamos, clientela para todo el mundo. En ese sentido no hay peligro de nada. Y el hecho de que haya una cultura astrológica emergente es una buenísima noticia porque es una herramienta tan buena y cuantas más gente la conozca, mejor. Así que yo encantado de la vida. Que por supuesto eso hace que haya gente que no la entienda bien, bueno, pero es que es el proceso de todo conocimiento. No vas a pretender que algo que es tan complejo como es la astrología y tan abstracto, la gente lo entienda bien a la primera, exenta de prejuicios y entendiendo perfectamente el paradigma cosmológico que hay detrás. Esto, por supuesto, es inviable que la gente lo pille a la primera, pero que ya estén interesados por el tema y que vean su funcionamiento es una buenísima noticia, que además estamos seguros de que cuando llegue Urano a Géminis en los próximos años, ese boom todavía será mucho, mucho, mucho más fuerte. Sí, de hecho, como que yo estaba pensando que tú y quizás varios, o sea, otros astrólogos que hemos tenido también aquí, fueron ahí con machete abriendo caminos que ahora podemos transitar con más facilidad y allanar caminos siempre, bueno, muy de casa 11 también, de crear un conocimiento colectivo. Esa es una de las ideas de la divulgación, el poder llegar a un conocimiento sistematizado, organizado y que pueda ser útil
para muchas personas. De hecho, una de las cuestiones de la casa 11, que está relacionada con las otras de aire, ¿no? Como la casa 3, pero es el hecho de cuando uno, por ejemplo, escribe un libro, luego puede ser traducido a diferentes idiomas, lo cual hay algo en la esencia de ese mensaje que permanece más allá de la forma. Porque tú puedes leer a Shakespeare aunque no sepas inglés, quiere decir que una traducción más o menos te acerca al significado que el autor pretendía transmitir. Claro que se pierden detalles y matices y dobles sentidos si te falta el trasfondo cultural del idioma original, pero siempre hay algo que permanece. Pues algo esencial de la Casa 11 precisamente es poder dar un mensaje que abarque a muchas personas de caracteres muy diferentes, de contextos y culturas muy diferentes, pero que diga, coño, este es de los míos. Claro. Y decías como que se pierde algo, pero también se ganan otras cosas, o sea, como Exacto. en esas traducciones. Bueno, ya que nos estamos metiendo en la casa 11, vamos a contarle un poquito a los mortales de qué se trata esta casa. Bueno, reúne todos esos escenarios en los que interactuamos con grupos, con colectivos, con agrupaciones que trascienden el yo. O sea, es la conciencia de ser red. Aquí experimentamos esas ganas de ir más allá de la identidad individual, esa capacidad de integrarnos en algo más amplio. Y aquí juega también la inteligencia colectiva, esa mente individual que se extiende, y por eso son todas las colaboraciones donde vamos construyendo con otros, teniendo como base una complicidad, un compromiso con alguna idea común, como por ejemplo ahora nosotros tres estamos en Casa 11, o sea, estamos colaborando tres personas muy diferentes en un proyecto mayor que es contribuir a la reflexión, al pensamiento crítico, a divulgar la astrología, etc. Entonces es una casa que se trata mucho de co-crear y cooperar. Exacto, esta casa se asocia al signo de Acuario, ¿no? Nos habla de esa horizontalidad, ¿no? En las agrupaciones de personas donde cada individuo, con su singularidad, ¿no? Con sus talentos propios, aporta lo justo, lo necesario para el bien de todas las partes, ¿no? Este espacio no entiende tanto de jerarquías ni de limitaciones, se trata de un espacio donde la libertad, ¿no? Juega un papel súper importante, ya que para crear ese futuro, ¿no? Que también está muy asociado a la casa 11, el crear ese nuevo futuro, necesitamos una mente abierta y dispuesta a cuestionarse y a ver todas esas posibilidades, ¿no? La casa 11 también nos abre o representa esa liberación de la creatividad y el poder que hemos acumulado en la 10, ¿no? Las casas se van sucediendo, hemos visto la 10 en el capítulo anterior, ¿no? Y le aporta desde esa experiencia, ¿no? Las ganas de cambio, de renovación de algo que hemos construido, pero que ya no sirve, que se quedó un poco obsoleto y que de alguna manera, a través de nuevas ideas y también de la fuerza del colectivo, queremos trascender y queremos cambiar. Entonces, te quiero preguntar un poco, Robert, inspirados por todos estos temas de Casa 11, para empezar, ¿tú crees que la astrología es una temática de Casa 11? De hecho, hay una muy potente escuela en Argentina donde estudio Pía que se llama Casa 11. ¿Cómo ves esto? Pues depende de lo que entendamos por astrología, si entendemos el estudio, la disciplina, a un nivel sociológico, a un nivel intelectual, a un nivel cultural, depende. Si aplicamos como un colectivo más, pues sí, la astrología es de Casa 11 como colectivo. Si lo hablamos como un paradigma nuevo, un paradigma de realidad, una forma de entender el mundo, la sociedad, sí que podría ser ubicada dentro de la Casa 11. ¿Por qué? Porque la Casa 11 abarca aquello que es universal, la astrología es universal como paradigma, porque abarca a todos los individuos, abarca todas las formas de pensamiento, todas las formas de no pensamiento. O sea, la astrología lo penetra todo, lo atraviesa absolutamente todo. Desde esa perspectiva, sí que se puede organizar, ubicar desde la Casa 11. Luego, desde otras perspectivas más técnicas, más matemáticas, pues quizá la Casa 11 se le queda un poco grande y no acabaría de aglutinarlo o armarlo todo. Pero desde la perspectiva del paradigma de vida, sí, desde ahí sí que se podría conectar la astrología perfectamente con la Casa 11. Mm. Bueno, vamos a empezar a abrir melones, los melones de la casa 11, y me gustaría que conversáramos un poquito sobre la polaridad entre la 5 y la 11, o sea, este ser red, ser constitutivos de una trama y al mismo tiempo ser individuos únicos, como autónomos y también sociales interdependientes. ¿Cómo ves tú que se vive esta polaridad hoy? ¿Y cuál sería para ti una forma de reunir estos aparentes opuestos en lo cotidiano para favorecer tanto al individuo como al colectivo? Las casas siempre van unidas. O sea, uno no puede vivir la 1 sin la 7 ni la 5 sin la 11. Entonces, tú cuando estás en un grupo no te diluyes en el grupo. Tú sigues teniendo una experiencia subjetiva y personal de me siento cómodo, me siento integrado, me siento valorado, me siento reconocido. Eso es la casa 5. O sea, yo estoy en un grupo y sigo teniendo mi espacio interno, sigue funcionando
y me puedo sentir más partícipe, menos partícipe, más reconocido o menos reconocido, con lo cual la 5 siempre está allí involucrada. Pero luego hay que ver qué aportación hago yo en el grupo. Sumo, resto, multiplico, divido, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces la cuestión es, y lo que plantea la casa 11 es, ¿eres capaz de permanecer en un grupo sin diluirte, sin perderte, sin anularte, sin simplemente convertirte en una masa amorfa, que es lo que buscan muchas veces las élites o la sociedad tal y como la conocemos, que es anular al individuo, convertirlo en una especie de peón homogéneo, donde todos tienen que hacer exactamente lo mismo, donde el individuo queda completamente diluido en una especie de corriente social que lo aplasta todo, que anula completamente toda singularidad. El ejercicio de la 5 y de la 11 es precisamente ser tú mismo, y una vez que eres tú mismo, tienes algo singular que aportar al grupo y al colectivo. Porque cada uno de nosotros tiene su propio recorrido vital, su propia experiencia, sus propios dones y talentos, y cuando los vuelca en el colectivo, nos interesa que vuelques lo significativo, lo real, lo auténtico, lo diferencial, no lo que todo el mundo más o menos ha hecho. No nos cuentes la parte insustancial de tu vida, cuéntanos las experiencias cumbre, la parte que sea más interesante, aquella que seguro que nosotros no hemos recorrido. No me digas que ayer estuve en el médico y que hice tal, digo, todos hemos estado en el puto médico alguna vez, todos hemos ido a hacer la compra, cuéntame lo significativo, aquello que sea más resultante de ti. Eso es lo que te pide el eje 511. Y desde luego la sociedad no está premiando eso, de ahí que No. tengamos que crear una nueva cultura y un nuevo colectivo para que eso, que es tan de sentido común, empiece a ser ya una base o sustento cultural para las nuevas generaciones. Sí, me hace pensar en la idea de que ocuparse de sí mismo está implicado en la creación positiva de redes y ocuparse de la red también está implicado en el desarrollo individual, o sea, no hay forma de dividirlo, va en los dos sentidos en el fondo y a veces se nos olvida uno de los polos, o sea, estamos en esa, claro, de repente como absorbidos por esa masa amorfa, como la llamas tú, y como donde no discernimos con nuestra autonomía, pero también pasa que a veces me voy también al extremo del individualismo y no estar consciente de la red. Sí, yo creo que también en el fondo hay como que esta cosa de que el autoconocimiento muchas veces también como que te posibilita conocerte a ti, pero también ves mejor al otro, ¿no? Y de alguna manera yo creo que también, no sé cómo lo ves tú, Robert, pero que este auge de que mucha gente quiera conocerse mejor y verse mejor y entenderse mejor a ellos mismos, creo que también influye positivamente en cómo de alguna manera estamos creando mejores redes y mejores comunidades, ¿no? Porque estamos siendo más tolerantes quizá o vemos mejor que, ostras, yo tengo limitaciones, a mí me cuesta esto, pues cuando al otro le cuesta, puedo ser un poquito más tolerante o comprenderle mejor, ¿no? Yo creo que tú hablas mucho en tus vídeos, en tus divulgaciones a veces de que tenemos que unirnos, tenemos que crear, ¿no?, esta nueva masa, de alguna manera, de personas que estamos, que tenemos algunos puntos en común, quizá no todos, ¿no? Y tú mismo, ¿no?, estás encontrado con grupos donde, hostia, los egos todavía están ahí muy fuertes o esa individualidad juega un papel importante, pero no sé si notas que cada vez más, o al menos yo lo noto, que hay espacios donde sí se está creando desde un lugar bastante saludable esta red. La idea es que cuanto mayor es el nivel de autodesarrollo y singularidad y de diferenciación, menos competitividad hay. Porque realmente nos damos cuenta de que no estamos jugando en la misma liga ni peleando por el mismo trozo de pastel. Entonces, hay competitividad cuando uno no se conoce, cuando uno cree que está peleando por algo que también quiere el otro y solo hay para uno. Cuando hay poco autoconocimiento, competimos en chorradas, en tonterías. ¿Por qué? Porque no hay suficiente autorreconocimiento. Cuando uno se ha singularizado mucho, se da cuenta de que es único y especial, con lo cual nadie puede competir con él. A mí no me podéis ganar las cosas que se me dan bien porque yo dedico todo el tiempo de mi vida hacia eso, a hacer lo que me gusta. Entonces es imposible que otra persona me gane ahí porque le dedico más tiempo que nadie, me apetece más y se me da mejor. Y si el otro se autodesarrolla, yo no puedo competir con él ni le ganaré nunca en el otro porque me va a llevar una ventaja sideral. Es imposible que yo le gane. Si todo el mundo hiciera esa reflexión, no habría competición, no habría competitividad en el sentido de luchas egoicas, porque verías que el otro es mejor en algunas cosas y no tienes nada que hacer, ni tampoco quieres hacerlo. Porque el otro hace lo que le gusta, resuena y es afín a él, y a ti no te apetece hacer exactamente lo mismo, ni conseguir lo mismo, ni hacerlo de la misma manera. Por lo tanto, no hay competitividad alguna. Claro que se puede ir consiguiendo esto poco a poco, pero hace falta cambiar la mentalidad. Y cambiar la mentalidad significa comprender mejor a uno mismo y a los demás. Todavía tenemos, como colectivo, como masa, pobre autoconocimiento y sobre todo pobre conocimiento de los demás, que es lo más sangrante sociológicamente hablando. Me hace pensar en esa frase de Gandhi que estábamos hablando recién,
Sí, la está tan machacada, ¿no? De sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, que en realidad dijeron que no dijo eso Gandhi, le acortaron mucho la frase. Investigando un poco, lo que dijo Gandhi realmente es, si pudiéramos cambiarnos a nosotros mismos, las tendencias en el mundo también podrían cambiar, y tal y como un hombre es capaz de transformar su propia naturaleza, también cambia la actitud del mundo hacia él, ¿no? Entonces, como esta doble mirada. Yo creo que es muy interesante como darle realmente el sentido completo a esta Mm, frase. Creo que hay, bueno, Gandhi evidentemente también es una muy buena figura en relación a esa Casa 11, como alguien que ha conseguido, mediante un activismo social fuerte, dejar una impronta en la psique colectiva. Y es que uno de los temas que también se da mucho en el desarrollo personal, más basado en el polo Casa 5, es, bueno, conócete a ti mismo, el cambio empieza en ti, tienes que hacerlo solo, no puedes depender de los demás. Y sin embargo, nos damos cuenta que la mayoría de los cambios son detonados por cuestiones que no pasan fuera. Entonces, ujú, no puedes anular de la ecuación la parte del de fuera, la parte del colectivo, la parte de los otros. Entonces, lo que tenemos claro es que no puede haber un cambio única y exclusivamente desde fuera sin la participación del individuo. Pero tampoco podemos pensar que todo se hace desde dentro independientemente de lo que pase fuera. ujú, Eso es una simplificación de la ecuación. Mm, El camino entre dentro y fuera es permanente, es un ajuste constante. De ahí que pensar que no podemos influir en el mundo es absurdo, porque bien que los malos influyen en el mundo y lo han adoctrinado a todo el mundo, le han machacado, le han lavado el cerebro, es decir, vale, para mal se puede influir, pero para bien no. O sea, ¿se puede torturar psicológicamente a alguien y no se le puede ayudar porque el proceso es individual? Digo, hombre, no puede ser tan reduccionista. Por claro. supuesto que tenemos capacidad para influir en positivo en los demás y hacer un poco de sociología y psicología de masas es perfectamente útil. Lo que ocurre es que es una asignatura muy complicada y como es muy complicada y muchas veces no se tiene resultados deseados, dices, pues no se puede. Digo, no, claro, que sea difícil no significa que sea imposible. mm. Algo que me gustaría que abordáramos en relación también a esto es que en astrología helenística la casa 11 era llamada la casa del buen espíritu, del buen daimon, y se la consideraba una casa muy benefactora, lo que, o sea, como que hace pensar que en sus orígenes la casa apuntaba de cierta manera a lo beneficioso que es para el individuo agruparse, el tejer redes. Por qué crees tú que esta casa de las asociaciones es a la vez la casa del buen espíritu? En la astrología helenística, según las regencias caldeas, la asignación que se hacía de cada casa es diferente a la que tenemos ahora. Eso significa que la 11ª casa estaba regida por Júpiter. Al estar regida por Júpiter, se llamaba la casa de los benefactores, de los padrinos, de los mecenas. No se hablaba tanto de las asociaciones entre personas comunes, sino el hecho de que tuvieras a alguien que te financiara, que te Ujú, espoleara, un amigo, un padrino, alguien con mucho dinero que da la cara por ti. Al fin y al cabo, cuando uno, por ejemplo, empieza a crecer en redes sociales, se da cuenta de que si una persona con más seguidores te apadrina, entre comillas, o te recomienda, tú vas a ganar mucha visibilidad en muy poco tiempo. Y eso es la base para crecer en redes. O sea, si no te asocias, es prácticamente imposible que la gente te conozca. ujú, Independientemente de lo bueno que sea tu contenido, la 11ª casa te dice que si no cultivas tus relaciones sociales, no vas a conseguir un carajo. Y de hecho, eso también se puede ver en muchos trabajos. Muchas personas que son razonablemente talentosas en la parte técnica de su trabajo, pero se llevan mal con todo el mundo. Y luego dice, es que es muy injusto el trabajo, es que no consigo nunca prosperar. Digo, es que no sé si te has dado cuenta que la parte social es absolutamente imprescindible en tu trabajo, aunque no se mencione de manera explícita. Aunque nadie te lo diga de manera explícita, llevarte bien con los compañeros, llevarte bien con el jefe, es una parte fundamental, crucial de tu trabajo. Si la ignoras, vas a recibir todo tipo de problemáticas, de amonestaciones y de gravámenes que luego van a lastrar tu carrera. Así que una vez que has pasado la casa 10 y lo haces razonablemente bien, intenta llevarte bien con todo el mundo, tejer buenas relaciones, porque eso es lo que te va a conducir verdaderamente hacia el éxito. mm. Hay una palabra griega que es eudaimonia, que significa literalmente buen daimon, buen espíritu, que se puede traducir también como florecimiento, y en la obra de varios filósofos griegos designa el mayor bienestar humano. Entonces encuentro no menor que sea la misma casa que la casa de la creación colectiva, o sea, como tenemos una pista, como que nos está dando una pista de cómo es en la creatividad colectiva donde está la posibilidad de florecer. Piensa que, por ejemplo, las mayores obras de arte son colectivas. Mm, Una catedral no la hace una persona sola, es la obra combinada de muchísimas personas.
una orquesta, cualquier película que has visto en tu vida, como mínimo hay 2, 3, 4, 5 personas involucradas en el guión, el productor, la cámara, los actores, la banda sonora. Todas las grandes obras son colectivas. Individuales puede haber alguna que no está mal, pero las mejores claramente por goleadas son las colectivas. ¿Por qué? Porque es lógico, la confluencia armoniosa de un montón de inteligencias, talentos y esfuerzos puede permitir realizar obras de un alcance muy superior. O Mm. como dice la frase, solo vas más despacio, pero juntos llegamos más lejos. Pues esto es básicamente la esencia de la Casa 11. El mayor florecimiento se da cuando hay una combinación armoniosa de muchos individuos que están proyectándose hacia un objetivo común. Si eso se consigue, que es tremendamente complicado, es donde se alcanzan las cotas superiores de virtuosismo. Por eso entiendo perfectamente esa asociación filosófica del florecimiento con el espíritu del Diamond colectivo. Mm. Totalmente. Bueno, Robert, me quiero ir a otro lugar ahora. En tus entrevistas casi que ofreces casi a diario en tantísimos espacios, ¿no? de ese barrio digital, te escuchamos hablar mucho sobre el poder que ejerce una élite sobre gran parte de la humanidad, también del poder personal que tenemos cada uno de nosotros si realmente lo reconocemos y nos creemos, ¿no? Que somos creadores de nuestra vida, de nuestra realidad. Pero hablando de la casa 11, ¿qué relación crees que tiene esta casa con el poder? O sea, es habitual que a veces la pongamos este poder quizá más en la 8, más plutoniano, o quizá incluso en la 10 con esa autoridad, pero ¿cómo ves tú el poder que esconde la casa 11? El poder, entendido como la capacidad para hacer algo, está en todas las casas. Absolutamente en todas, solo que estamos hablando de diferentes tipos de poder. Mm. En este caso, casa, el tema está en la capacidad de influir colectivamente, en la capacidad de realizar acciones que tengan un efecto dominó. Haces algo, por ejemplo, desde lo más banal, hacer un hilo viral en Twitter y que empiece a verlo mucha gente, hacer una noticia, hacer alguna acción que por lo que sea llega a muchas personas, o simplemente influir en la comunidad de vecinos, en tus amigos, y que a partir de un consejo, de algo que tú has dicho, hecho, omitido o lo que sea, otro ha cambiado. Y de ahí se desencadenan procesos que tienen luego un alcance colectivo. El poder, yo tengo Mercurio en la casa 11, yo he utilizado mi palabra para influir en sociedad. Y especialmente durante esos 3 primeros años, he hecho un ejercicio de coaching colectivo, de intentar ayudar a motivar a mucha gente en colectivos en momentos muy críticos para la humanidad, ya que esa figura no existía. De, bueno, yo que tengo Mercurio en la 11 y además me estaba transitando en ese momento Júpiter y Plutón por la casa 11, digo, bueno, pues casa 11 a tope, misión colectiva. Bueno, pues vamos a utilizar la astrología a nuestro favor. Entonces, ¿hay un poder? Sí, hay un poder para poder influir en sociedad, para que cambie la mentalidad. Es más, como somos creadores de realidad, el discurso optimista, aparte de estar fundamentado astrológicamente, hemos conseguido que culturalmente la astrología se convierta en un referente para ver cómo todos los actos que sucedían a nivel político tenían un correlato astrológico que podía ser anticipado, pues al final la astrología ha ganado, gracias a todo esto, un papel privilegiado en la sociedad, en la cultura, gracias precisamente a este evento colectivo. Hay un evento colectivo y el poder que tenemos de influir en sociedad es el mismo poder que tienen los medios de comunicación. Prácticamente toda la sociedad vive abducida por los medios de comunicación. Eso es un poder de casa 11. Mm. Porque al final dicen, tú no te enteras de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en la realidad, porque no lees los medios, con lo cual los medios se han atribuido la función de casa 11. Son la casa 11 del mundo, lo que pasa en el mundo. Y las cosas que no cuentan no pasan, pueden pasar Claro, 1000 cosas que no están contando. Pues ya claro. te están dando cuenta que hay un poder comunicativo que es muy de Mercurio en 11, el que utiliza los medios de comunicación. Digo, bueno, pues cada uno de nosotros puede ser un medio de comunicación y podemos contar las cosas a nuestra manera, siguiendo nuestros principios, nuestra ética, nuestra cosmovisión y nuestra filosofía, y demostrar que tenemos el mismo poder que cualquier medio de comunicación tenga la pasta que tenga. Un solo individuo o 2 individuos o 3 individuos pueden reventar a toda una red enorme de medios de manipulación colectiva si nos organizamos bien. Por eso el poder de la palabra, el poder de la comunicación, el poder de impactar colectivamente es algo muy relacionado con esa casa 11. Y también el poder de todo tipo de acción grupal. Los Mm. grupos, cuando se organizan, pueden crear presiones, pueden hacer manifestaciones, pueden organizarse de muchas maneras y hacer grandes obras. Hemos hablado antes de las orquestas sinfónicas, las películas, todo eso es casa 11. Cualquier obra colectiva, desde hacer una casa, desde hacer un piso, desde montar una tienda, una empresa, todo eso está relacionado con la casa 11, en el sentido de que necesitas más de 2 individuos para poder llevarlo a cabo.
incluso Mm, energéticamente, ¿no? Me hace pensar en esos momentos en que la humanidad también estábamos pasándolo un poco complejo y la gente se reunía, aun sin estar físicamente juntos, ¿no? A nivel energético, pues para energéticamente estar con una intención común o con una energía común, enviando pues energéticamente eso que cada uno sentía que tenía coherencia y lógica, ¿no? Y a ese nivel también se puede utilizar la casa 11 de alguna manera. Además, esa casa 11 que nos dice, abre la mente a que todo es posible, ¿no? Entonces, como ni siquiera hace falta que estemos juntos físicamente como para sentirla, esa casa 11, ¿no? La casa 11 al fin y al cabo está relacionada con el cuerpo mental, está relacionada con signos de aire y por lo tanto todo lo que se hace a nivel mental tiene una fuerza, tiene un poder. Y eso se queda en el imaginario colectivo, al igual que la clásica historia esa de Ricky Martin y el perro y tal, eso nunca ocurrió, pero se quedó en el imaginario colectivo, ¿no? Por ejemplo, pues hay ideas que están allí dentro de nuestro background. Pues eso también es la casa 11. Y si eso existe a un nivel mental tan burdo, también existe a nivel energético e intencional. Así que cuando muchas personas, como tú dices, se reúnen con una intención, eso tiene un poder. Y en esos tiempos que corren, en los cuales pues tenemos diferentes acciones de los gobiernos bastante lesivas con nuestros derechos y que muchas veces causan impotencia porque desde el nivel legal no tenemos mucho que hacer, digo sí, pero si plantamos una oposición intencional, intelectual muy fuerte y muy cohesionada, eso les debilita, eso les frustra, eso les traba sobremanera, sobre todo para su posterior implementación. Así que no despreciemos el poder que tiene aunar intenciones respecto a una cuestión en particular, porque somos creadores y co-creadores. Y cuando nos unimos varios en la misma cuestión, eso es imparable. mm. Sí, de hecho, como algo de la ONCE es esta captación de ideas del colectivo y desde un lugar creativo, consciente, crítico, como se pueden hacer, o sea, eso, crear grandes cosas, pero también estas ideas que circulan en el colectivo, como que de repente bajan solas cuando uno no tiene como un trabajo interno y nos llevan a repetir como disco rayado, creyendo que son propias, como además. Entonces, una pregunta podría ser, ¿qué técnicas recomiendas para que esta captación de ideas del colectivo sea desde ese lugar creativo, propositivo, positivo, constructivo? A ver, aunque no sean propias, porque al fin y al cabo en la casa 11 venimos a nutrirnos también de los demás, la cuestión es que al observar las ajenas, yo puedo establecer un contraste y decir, mira, pues esta me resuena, esta no. E incluso cuando entro en una idea que me gusta, en un colectivo, en una ideología, en una cosmovisión, empiezo a entrar en ella cada vez con mayor nivel de inmersión e implicación y me doy cuenta de que empiezo a discrepar. Bueno, pues en esa discrepancia me encuentro a mí mismo, encuentro las mías. Hmm. Entonces, está bien tomar de los demás para inspirarte, para ver también qué dicen otros, porque al fin y al cabo estamos hablando de la casa 11 y muchas veces uno cree estar descubriendo la sopa de ajos y se da cuenta de que ya muchísimos autores ya han hablado de eso 1000 veces desde 1000 ángulos y tú piensas que es una idea súper genuina. Digo, vale, que no la hayas copiado de nadie no significa que seas la primera persona a la que se le ha ocurrido tal cosa. Por eso Sí, muchas veces la petulancia, a veces juvenil, de decir, hostia, esto seguro que se me ha ocurrido a mí, soy el primero. Sí, el primero los cojones. Bueno, pues el tema no está tanto en descubrir si es tuyo, propio o es copiado o no lo es, sino que a partir de un contraste masivo y de una implicación masiva, uno se va encontrando a sí mismo al contrastar, al diferenciar, al pulir, al ver, mira, pues soy muy parecido a muchos en esto, pero muy diferente en estas cosas. Bueno, pues a partir de ahí te vas encontrando a ti mismo. Y ahí es donde uno encuentra la singularidad. La singularidad es un camino de ver lo que me es genuino, que a veces es difícil de ver, y luego ver lo que es ajeno, lo que es muy diferente a mí. Y en ese contraste, en esa equidistancia, me voy encontrando a mí mismo, mi ser verdadero y también mi ser diferencial, porque muchas cosas que son genuinas son muy parecidas a otros. Muchos rasgos que puedo tener son comunes a la mayoría de mortales, con lo cual eso no es lo significativo y singular. ¿Es real y es auténtico? Sí. ¿Es genuino? Sí. No es copiado, por supuesto, pero no es diferencial. Si yo quiero diferenciarme, ¿qué tengo que hacer? Conocer a los otros y ver lo que no hay. ¿Qué tengo yo que los demás no tengan? Bueno, pues ahí empieza la casa 11. Me encanta, Robert. Cuando hablamos de esta mente colectiva, de este lugar donde están como esas ideas o este tal, ¿estamos hablando en cierta parte de egregores o no tanto? Sí, Sí, ¿no? O sí, sea, por supuesto. explica un poquito lo que es, por si hay alguien que no conoce este término, porfa, y también cuéntanos si es posible, como tú decías antes, ¿no? Igual que se puede traumatizar a alguien, ¿no? Pues podemos crear esos egregores positivos o de más conciencia y cómo podemos hacer eso. Un egregor es algo parecido a lo que la gente conoce como imaginario colectivo o inconsciente colectivo. O sea, hay una serie de ideas que están flotando en el ambiente y la gente las toma.
hay lo que se llama en Twitter un trending topic, ¿no? Un tema que es candente y la gente parece que está sintonizado a esa idea y se habla de ese tema mientras dura. Hemos tenido 3 años de monotema. Eso es un egregor. En el momento que eso empieza a disolverse es porque la gente deja de pensar en ello, deja de sentir sobre ello, de reflexionar al respecto, y por lo tanto esa idea se va desinflando y se va deshaciendo. O sea, un egregor es como una masa mental a la cual cualquiera puede conectarse. Ni siquiera necesita hablar con otros para conectarse al egregor, está en el ambiente, está en la mente, está en lo que llamaba Platón el mundo de las ideas. ¿Podemos crear egregores positivos? Sí, no tienen por qué ser negativos. Un egregor no es intrínsecamente y esencialmente negativo. Es simplemente un grupo de ideas accesible para cualquiera. Al igual que hay animales que tienen una mente de colmena y por lo tanto están todos unidos en esa red, un egregor vendría a ser como todas esas redes a las que nosotros podemos enchufarnos, como servidores o páginas web, o en este caso redes sociales. Uno se conecta a una red social y, por ejemplo, si estás en Instagram y solo sigues a gente que hace fitness y yoga, pues seguramente vas a ver todo tipo de suplementos alimenticios, gente haciendo posturas, cuerpos esbeltos, pues estás en un egregor en el cual tienes una cosmovisión completamente sesgada, donde toda la gente del mundo parece que es extremadamente saludable. Y todos tienen hábitos súper positivos y todos son gente que, vamos, no ha probado una magdalena de chocolate en su vida, porque eso es el pecado. Sin embargo, estás en otro egregor de gente del mundo de la repostería, pues allí todos hacen pasteles y todos hacen también pasteles pues, con gluten y sin no sé qué y sin no sé cuántos. Entonces estás en ese campo de información colectiva que tiene tu sesgo particular. Entonces todos vivimos en nuestro egregor particular, aquel que nos gusta, aquel que nosotros seleccionamos. El algoritmo de YouTube o de cualquier red social también te lleva siempre a esos pequeños egregores, a esos lugares colectivos en los cuales uno se nutre de aquello que busca. Pues al igual que eso lo podemos ver reflejado en redes sociales, eso construye nuestra realidad y crea literalmente un espacio mental accesible para los demás. ¿Cómo podemos comprobar la existencia de esos egregores? Muy fácil, cuando uno hace una proyección astral, va a los mundos creados por la mayoría. Entonces, si mucha gente piensa sobre tal o cual tema, tú puedes acceder a los lugares creados por la mente colectiva. Si la mente colectiva, imaginaos que inventamos que hay un país imaginario que está en medio del Atlántico donde hay una guerra nuclear, pero la gente es capaz de sobrevivirla porque tienen una especie de piel robusta de color rojo y todo el mundo se cree eso, podrás acceder a ese mundo. Del mismo modo que en el mundo astral tú puedes acceder a los mundos de Tolkien, porque esos mundos existen en el imaginario colectivo. Lo mismo que también existe Batman y Superman como egregores, como formas de cuerpos mentales existen, con lo cual te puede venir Superman a darte un par de consejos en el astral, pues claro que puede, o te puede aparecer en una meditación Gandalf el mago del Señor de los Anillos como tu guía, pues claro que puede aparecer, porque esas formas del mental son accesibles para todos nosotros. Me hace pensar en unos estudios, habría que comprobarlos porque no tengo las referencias, pero que se hicieron acerca de memoria de canciones en sujetos que no hablaban chino y les enseñaban canciones en chino, canciones que existían y canciones que no existían. Y los sujetos eran más buenos recordando canciones que existían que las que no existían, porque hay ese acceso a esa como mente colectiva. Bueno, yo uno de mis primeros maestros, por decirlo así, o esas personas que se abren en tu camino puertas, yo era muy jovencita, y él siempre decía que él tenía acceso a todo el conocimiento del mundo, que él había leído X libros, pero que llegaba un momento que él se concentraba, se sincronizaba y cuando necesitaba la información de lo que fuera, simplemente la descargaba, ¿no? O sea, entre muchas comillas así, pero él decía que sentía eso realmente, ¿no? Que era como un acceso al saber del mundo y que estaba ahí, que todo el mundo lo podía hacer, ¿no? Entonces, bueno, muy Casa 11 también, ¿no? Muy de romper mentalidades y paradigmas, pero ahí está. Sí, de hecho eso quería hablar, a ver si podemos como meternos también en el paso de la 10 a la 11, o sea, de una casa productiva, de logros, de imagen social y que al ser una casa angular es una casa que yergue un pilar, pasamos a una casa que va a cuestionar el pilar y una casa que hace tambalear nuestros paradigmas e incluso nuestra noción de todos esos logros se relativiza. O sea, hay ideas renovadoras, futuristas, por ejemplo, esas cosas que nos explotan la cabeza, pero que nos aportan para como reconstruir siempre. Entonces, sería como la pregunta, ¿crees que en este paso de la 10 a la 11 hay como una clave para salir de la cobardía, en cierta medida, y aventurarse en nuevos mundos posibles?
Por supuesto, esto es como pasar de jugar a la liga infantil a la liga juvenil o a la liga profesional. Es decir, tú en la 10 puedes haber sido el mejor del instituto, yo que sé, tocando la flauta, jugando a fútbol o lo que sea, y luego cuando empiezas a jugar con gente de fuera del barrio, de fuera del instituto, de fuera de tu pequeño mundo conocido, de tu casa 10, vas a la 11, dices, hostias, si soy un matado comparado con estos, si realmente he visto auténticos genios, yo que estaba acostumbrado a ser el mejor dentro de mi micromundo, me abro hacia un mundo un poquito más grande. Cuando nosotros abrimos hacia un mundo más grande, nos damos cuenta de que quizá no sabemos tanto como pensábamos que sabíamos, porque vivimos en un mundo más pequeño. Entonces, la casa 11 es ábrete hacia un mundo un poquito más grande del que ya conoces. Luego a otro mundo un poquito más. Y vas fractalizando y subiendo siempre de escalón. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una liga, siempre hay una liga y una división superior. Ujú. Siempre hay un lugar de gente o seres más avanzados. Y precisamente eso es lo que te vuelve un camino de humildad. Digo, porque por mucho que yo haya recopilado y recorrido en la 10, voy a la 11 y me voy a sentir pequeño respecto a la inmensidad de los logros de otros que han conseguido cosas que a mí me parecen imposibles, me parecen increíbles. Digo, vale, pues entonces me sigue todavía quedando muchas cosas por recorrer y también me doy cuenta que hay desafíos que solo se pueden conseguir en colectivo, que no se pueden hacer solos. Y ahí es donde entramos y digo, vale, si no he cultivado mis habilidades sociales, hay cosas que no voy a poder conseguir nunca. Hay logos que me están vedados. A mí por eso me gustan mucho los deportes colectivos, precisamente porque obligan a cooperar entre muchos. Y más, el fútbol, ¿por qué tiene tanto éxito el fútbol? Porque es un deporte de casa 11. Claro, son realmente un montón de jugadores en el campo. O sea, 11 por equipo, es una barbaridad de variables. Claro, al ser tantas variables en juego al mismo tiempo, es muy impredecible. En deportes en los que hay menos variables, menos jugadores, suele ganar el mejor, con lo cual se hace bastante más predecible. Si el fútbol engancha tanto es porque son tantos karmas, tantas variables, tantas energías en juego, que es muy complicado saber el que va a ganar y no siempre gana el mejor. Por eso funciona. Entonces, cuando ves un logro colectivo como la gran cooperación, sincronización de un montón de egos que normalmente se matan por cualquier tontería y en un momento dado son capaces de dejar el ego a un lado y luchar todos por un objetivo común, digo, vale, eso es una obra colectiva que requiere de una humildad tremenda, pero también de un conocimiento y un empoderamiento tremendo. Eso es básicamente el eje 5-11. Cuando pones todo tu talento, toda tu inteligencia, sin reservas, al servicio de algo colectivo, sin diluirte dentro de ella. Si eso lo consigues, ahí entonces estás a los logros superiores, porque por muy potente que sea un logro individual, un logro colectivo siempre puede llegar más lejos, porque tienes mucho más presupuesto energético. Así que no puedes ganar tú mismo a la humanidad entera. Como os dicen también muchas veces en el fútbol, por bueno que sea Messi, si le pones contra 4, contra 5, pues no puede hacer nada. Claro. Bueno, y ese desafío también tiene como la necesidad de darse cuenta de que las leyes con las que uno vive, esos puntos fijos, son en realidad estratégicos nomás. Como que no, esa fijeza está siempre destinada a cambiar. Y creo que es muy sabio y saludable mentalmente saber que eso está en continua transformación. Quizás lo digo porque soy Sol, Venus y Mercurio en casa 11 y no me queda otra. Pero está esa necesidad de aceptar eso, que son puntos estratégicos más que fijos realmente. Bueno, es como el límite salarial de una empresa, de una multinacional, es un límite estratégico, funcional, pero eso no significa que sea el límite salarial en tu vida. Como cuando alguien trabaja, pues asalariado, dice, mira, mi techo es este, no puedo cobrar más. Y luego dice, bueno, pero si tú te haces algo autónomo, por ejemplo, trabajas para ti mismo y trabajas con un potencial de clientes enorme, es decir, con la casa 11 me abro al público, todo el mundo, pues claro, si yo estoy asalariado, me paga el jefe, me paga la empresa, con lo cual me paga una persona. Pero si me pueden pagar miles de personas literalmente, pues mi fuente de ingresos se multiplica exponencialmente. Eso es la casa 11. Me abro hacia un público enorme de individuos, con lo cual potencialmente puedo ganar muchísimo más. Entonces, claro, me doy cuenta de que el límite que existía allí solo forma parte de esas reglas de juego, de esa estructura. Fuera de esa estructura, ese límite ya no existe. Habrá otros, pero están mucho más lejos y es mucho más difícil otearlos. Digo, bueno, sí, hay un límite. Por ejemplo, tu cliente no va a ser toda la humanidad, no son los 8.000 millones de personas, de individuos, pero bueno, es un límite que seguramente no te vas a acabar. O sea, Acuario también tiene límites, pero está mucho más lejos que en Capricornio. Con lo cual, aún existiendo, digo, bueno, te los acabas. Es como decir, hostia, es que la carta tiene límites. Digo, bueno, tranquilo que no te lo vas a acabar.
por esta vida tienes para rato. Claro, dices, sí, sí, eres un signo y no eres el otro. Digo, no te preocupes que ni tu propio signo te lo vas a acabar, ni tu propia carta la vas a comprender bien en toda tu vida. Entonces, digo, Vale. claro que hay un límite, pero eso es como decir, hostia, y si vas corriendo a la pata coja de aquí al siguiente país, digo, hay un límite. Digo, sí, ya, el límite es que se te va a reventar la rodilla. Es el límite que tienes. Antes se revienta tu rodilla, Capricornio, que no llegas al final del otro lado. Exacto. Sí, bueno, yo creo que todos tengamos más o menos casa 11, ¿no? En algún momento de nuestras vidas se nos está llamando, ¿no? También a ir a esos lugares, ¿no? Más uranianos, pues ya con los tránsitos de Urano o con los movimientos en casa 11 que tengamos por tránsito o por revoluciones solares, ¿no? Se nos invita a trascender un poco eso y a ir hasta el poquito más del límite que conocemos en cada momento, ¿no? Creo que es un lugar muy, bueno, muy rico, ¿no? Esta casa 11. Bueno, para cerrar un poco ahí y abrir otro melón, yo quiero hablar ahora de un tema que, bueno, al menos en mi casa, que tengo un acuario, super acuario, triple acuario, está en el orden del día, que es la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la robótica, el Internet del futuro, en fin, toda esta locura en la que estamos metidos. Y es que en la casa 11, pues como hemos dicho antes, se encuentra este deseo de trascender, de ir más allá de lo conocido, de buscar esa sociedad o ese colectivo más utópico, ¿no? Podemos decir de esa manera. Y en ese sentido, parece, y pongo así mil comillas, ¿vale? Que la inteligencia artificial, Internet, la tecnología, como que no se nos quiere vender que es hacia allí, ¿no? Esa utopía es hacia allí y el mundo ideal va hacia allí, ¿no? Entonces, claro, yo no sé, yo creo que esto tiene como consecuencia, ¿no? Que no habitemos quizá tanto de forma consciente los espacios, vamos a decirle, más saludables de la casa 11, ¿no? Como crear redes, cooperar, ser más tolerantes, abrir la mente y que estemos demasiado distraídos y demasiado metidos en esta oferta tecnológica increíble que nos da la Matrix 3.0, 1000, no sé cuánto ya, y que evidentemente lo podemos usar para nuestro beneficio. Evidentemente que sí, lo estamos usando ahora mismo, pero ¿hasta qué punto nos absorbe, ¿no? Y nos quita de esos otros espacios. ¿Cómo ves tú este temazo? Bueno, ahí es la responsabilidad de cada uno, lo mismo que con el móvil, con la internet o con lo que sea. Es decir, esto es un tema de cada uno. Para mí la inteligencia artificial es neutra. Por supuesto que ya sabemos que los que manejan el mundo la van a utilizar a su favor y de hecho la usan a su favor y en nuestra contra. Eso ya va por descontado por delante. ¿Que mucha gente va a quedar abducida? Pues como con todo. Pero ¿esto qué vamos a hacer? Pero es que hasta una buena herramienta como la astrología puede ser malinterpretada en malas manos. Y se utilizan al final para decir, es que como tengo este planeta, por eso soy un psicópata y estoy pegando 4 puñaladas porque tengo Marte no sé dónde. A ver, cualquier herramienta, por buena que sea, puede tener un mal uso si se pone en malas manos. En este caso, la inteligencia artificial, ¿para qué puede servir? Pues para tareas mecánicas, para lo que sirven las máquinas, o sea, para agilizarte temas mecánicos. O no usamos Wikipedia para hacer trabajos o para hacer investigaciones, ir más deprisa. Pues claro que lo utilizamos. Lo que no vamos a tomar es como fuente de sabiduría universal, porque está completamente manipulada y en muchos temas filosóficos, científicos o históricos, el nivel de manipulación es grotesco. Ahora, para datos técnicos, como qué día nació tal persona o en qué año salió Karate Kid, pues en eso normalmente no te va a fallar. Pues para muchas cuestiones que son técnicas oficiales y admitidas por todos, Wikipedia te sirve, pero si quieres utilizarla como referente filosófico, pues mejor no la uses. Pues lo mismo con la inteligencia artificial. Para hacer un trabajito del cole, para salvarte una presentación o para 4 mierdas de trabajitos, pues sí que te puede servir. Para eso lo vas a usar, pero que no reemplace tu pensamiento crítico, tu pensamiento filosófico, científico, metafísico y demás. Y no lo utilices como un juego. Bueno, sí, utiliza, a lo mejor dicho, como un juego y como juego pues tiene su límite. No le des mucha más cuerda de la que tiene. Por supuesto que está relacionada con la casa 11, porque va a ayudar a automatizar un montón de procesos que son pesadísimos. Pensemos, si no, cuántos procesos burocráticos y administrativos que son un coñazo tremendo y que hacen perder muchísimo tiempo. Cualquier trámite aduanero que tienes que hacer, cualquier trámite con Hacienda, cualquier trámite en cualquier red social que tiene que recuperar la contraseña y ahora demuestre que no es un robot, no sé cuánto, mira, puta inteligencia artificial, hazme todo esto ya, venga, regístrame aquí, dame de baja del móvil a no sé dónde, pues seguramente habrá un momento en que todo eso te lo hará la inteligencia artificial y ya está. Porque si al fin y al cabo lo hacen humanos y es extremadamente ineficiente, pues para eso que lo haga una máquina. Y el ser humano que haga otra cosa. Porque tareas mecánicas son degradantes para el propio ser humano porque le anulan y acaban convirtiendo en un robot deficiente, mejor que eso que lo haga una máquina. O sea, yo en eso le veo clara ventaja. Otra cosa es no lo utilices como sustituto de tu pensamiento. Eso por descontado. Mm, sí, igual el vínculo también con la inteligencia artificial tiene que estar concatenado con nuestros propios desarrollos, como que como es adentro es afuera. O sea, la tecnología es una lupa sobre Mm, supuestos, o sea, sobre paradigmas de cómo hemos concebido la inteligencia. Y
básicamente si empezamos a aprender a vincularnos con otras formas de inteligencia, con otras capacidades de nuestra mente, va a poner a la inteligencia artificial en el lugar que se merece, digamos, ni sobrevalorado ni amenazante tampoco. Por supuesto, pero si ya se sabe, por ejemplo, los test de inteligencia que se hacían habitualmente en los años 90 o así, los de cociente intelectual, ya sabemos que eso solo mide una propiedad muy concreta de la inteligencia, capacidad para detectar patrones, pensamiento deductivo e inductivo, pero a un nivel muy limitado. Hay muchísimas capacidades que quedan fuera de esos análisis. Pues una inteligencia artificial es igual. De todas las inteligencias múltiples que hay, te pilla una pequeña porción, y en esa pequeña porción te lo va a hacer muy bien, pero la capacidad asociativa reflexiva que tiene es extremadamente limitada. Entonces nunca va a poder vencer a un ser humano virtuoso en diferentes áreas. Entonces, como en los videojuegos tienen inteligencia artificial desde hace años, a jugar contra la máquina. Entonces la máquina tiene patrones de juego y cuando uno es ciertamente habilidoso puede ganar a la máquina. Entonces muchas veces la máquina tiene una inteligencia artificial pésima y lo que hace es hacer trampas. Entonces, cuando hace trampas te fastidia porque lo que hace es utilizar el juego mal hecho. Pero es muy complicado programar una inteligencia artificial que realmente se adapte al jugador y que tenga estrategias equiparables al de un ser humano. Se ha intentado y no se ha conseguido. Se lleva haciendo durante años. Y las inteligencias artificiales siguen siendo muy flojitas, con lo cual no será tan fácil emular todo lo que es el hemisferio cerebral derecho. Eso no se puede emular con la inteligencia artificial. Se puede simular, se puede llegar a una aproximación grotesca. Entonces, una inteligencia artificial puede ser más creativa que un ser humano anulado. Eso sí, por supuesto. Pero que un ser humano que esté mínimamente enchufado, vamos, ni punto de comparación. Bueno, ¿qué Pía? ¿Tiras tú, tiro yo? Quedan un par de preguntitas. Dale, dale nomás. Venga, pues va, otra pregunta, vamos a darnos a otro espacio. Un tema de casas 11, pero que lo quiero vincular un poquito también con las 7, que también venimos de esa casa de aire anterior, y es que de alguna manera se nos empuja, quizá cada vez ya menos, pero se nos empuja mucho a vivir en pareja, ¿no? A tener ese vínculo de a dos, a unirnos de a dos, y se le da como mucha importancia social a la casa 7, ¿no? Y muchas veces pasa a muchas personas pues que dejamos de lado amistades, ¿no? Quizá las más cercanas no, pero esos grupos, esos casa 11, ¿no? Esas tribus, eso que quizás se creó en el colegio, en el instituto, en la universidad, hostia, a veces se dejan un poco de lado, ¿no? Y en mi experiencia, cuando de adultos volvemos a habitar esos espacios, ¿no? Grupales, ya sea pues en una formación que te gusta mucho, en un retiro, yo qué sé, cualquier lugar donde estás con un grupo, con un equipo, incluso a lo mejor ni siquiera lo conoces, hostia, las personas como que se empoderan y se reconfortan muchísimo, ¿no? Incluso la gente que quizá en la escuela no sintió ese grupo o se sintió un poco más excluido, ahora al recuperar ese espacio, hostia, donde nadie les juzga, donde hay libertad, donde hay un respeto, es como que, bueno, el grupo de alguna manera está vivo y tiene ese poder que hablábamos antes, ¿no? Y esa fuerza, ¿no? ¿Cómo ves esto de estar en grupo siendo adultos y poder crear eso de verdad, o sea, físicamente? Bueno, pues, ¿qué pasa entonces cuando la gente empieza a matricularse en la formación de gestal? Que la mayoría ya tiene, venga, voy a dejar a mi pareja, voy a dejar a mis padres, voy a dejar... Bueno, ¿por qué? Porque cambias de escenario, te vas a un lugar que es mucho más complaciente, más cooperativo, más flexible, y de repente dices, coño, vivo una relación tóxica, me estoy anulado como individuo, y estoy, a ver, tranquilo. Lo que ocurre es que son contextos distintos. Pues a ese contexto vas a coger aire, vas a oxigenarte, pero si te llevaras a esa gente luego a tu casa o te los llevas de vacaciones, pasaría lo mismo. Porque simplemente estamos cambiando el modelo de interacción, cambiando el rol. El rol de casa 11 es mucho menos selectivo que el rol de casa 7 o de casa 4, o sea, familia o pareja. ¿Por qué? Porque un amigo no necesitas que te atraiga físicamente, no necesitas tener valores tan semejantes, o sea, puede ser bastante menos selectivo con una amistad y basta con que tengáis algún punto en común y que ese funcione bastante bien para que la relación se pueda perpetuar. Salvo que quieras llamarlo amigo íntimo, que le quieras dar otra connotación. Porque normalmente, si pensamos en términos de casas, un amigo íntimo ya no está en la casa 11. O sea, una Exacto. persona con la que tú ya te juntas regularmente a hablar y tal, eso ya no está reflejado en tu casa 11. Es una pseudo casa 7 y al igual que tu pareja muchas veces no es casa 7, sino que es casa 4, está configurada como familia. O sea, esto ya es mi familia, ya es el pack, ya no es una persona de fuera. Cuando estás conociendo a alguien y quieres establecer una relación erótica, eso puede ser casa 7. Pero luego cuando estamos aquí en el pack de familia haciendo cosas de casa, eso es casa 4. Por eso, un amigo íntimo, de eso sí que yo soy muy selectivo con los amigos y solo, vale, pues entonces eso ya no es casa 11, eso es otra cosa. Mm. Eso ya es una pseudo pareja o una pseudo familia. Pero cuando tú dices, Zoraida, ese elemento grupal de estamos en un grupo de gente nueva y hay buen rollo, eso sí que es casa 11. Eso sí que es genuino y por definición es un oasis.
Mm. Entonces, sirve un rato, está bien precisamente para que compartamos el mejor momento, pero no para volcarse allí y para hacer vida con ellos. Porque en cuanto hagamos vida con ellos, los pasamos a las 4, a las 7 y de repente ya no son tan buenos. Mm. Sí, Esto es lo es que pasa en como, los realities de televisión. El primer día todos se conocen, están súper contentos. ¡Oh! Esto es mejor que mi familia y tal. Digo, espérate que llevéis 4 días de convivencia que os estáis matando. claro. Es lo mismo. Porque cambia de casa. En la casa Claro. 11 es que corre el aire, es una casa de aire. Entonces, bien, guay, hablamos 4 ratos. Coño, qué comprensivos son todos, qué nivel de conciencia. Claro, porque no tienes que aguantar todos los días, porque no tenemos que tomar decisiones conjuntamente, porque quedamos para comer y vamos a cenar a un restaurante y nos sirven la comida. No tenemos que servirla a nosotros, no tenemos que hacer las compras. Uy, mira que este listo que no quiere pagar, este que se ha pedido 3 cervezas. Vale. Cuando empezamos a convivir y a estrechar la relación, ya se acaba la casa 11 y empezamos las otras. Pero claro, la casa 11 pues es positiva porque es relación flexible, relación poliamorosa, relación que no me importa si mis amigos tienen 20 amigos más, no pasa nada, no soy celoso con mis amigos. Mm, Ahora, si empiezas a ser celoso con un amigo es porque para ti es tu pareja. Mm. claro. Total. Sí, como que me hiciste pensar en el concepto de zona temporalmente autónoma, como que la 11 son esos Correcto. lugares, así como esas pequeñas revoluciones en la línea del supermercado, que es como que, no, pero pasa tú y hay una pequeña organización que se da en un momento y solamente en ese momento y se acabó, pero fue así una pequeña revolución, como y un pequeño aire, como ese oxigenarse y también reencantarse y esperanzarse de la humanidad, que de hecho y ya para ir terminando, la casa 11 es también la casa de las esperanzas. En algunos autores yo he leído y lo constato bastante, como de esta mirada del futuro, pero que es una mirada esperanzada. Y claro, justamente para crear algo nuevo, tenemos que tener esta disponibilidad, esta apertura de mente que nos permite la esperanza y la humildad también que tú nombrabas, de representarnos posibilidades nuevas. Y la 11 tiene mucho que ver con esa colaboración colectiva en cómo nos representamos el mundo. Y entonces sería como la pregunta de cierre, ¿crees que hackear la Matrix tiene que ver con estimular visiones positivas del futuro? Por supuesto, la utopía versus la distopía. Los medios de comunicación nos venden distopías cada día. El mundo se acaba, hay que subir los impuestos para que podamos salvar el planeta, la culpa es vuestra, los años siguientes trabajaremos más, nos jubilaremos más tarde, el precio se encarecerá. Todo eso son distopías, son programaciones mentales para que creemos un mundo peor, pero mejor para ellos, donde ellos mandan, nosotros obedecemos. La clave para hackear la Matrix es precisamente lo contrario, ser capaces de crear planteamientos intelectuales superiores, mejores. Insisto, intelectuales, tienen que ser creíbles, tienen que ser razonables, no vale una esperanza vana, no vale una ilusión, un todo saldrá bien con puntos suspensivos y ningún argumento de peso que lo sustente. Tiene que haber una organización intelectual, tiene que haber un respaldo ideológico, tiene que haber un sustento detrás para que eso se pueda fundamentar, por eso viene de la 10. Oye, que hemos conseguido cosas, oye, que tenemos logros, oye, que no somos unos mataos, oye, que no somos unos vendeunos y unos cantamañanas, que realmente hemos conseguido logros constatables y reales. Con lo cual, todo eso que hemos constatado y hemos visto realizado, lo podemos proyectar al futuro y es perfectamente lógico. Y por supuesto que si hemos conseguido esto, también tenemos capacidad para hacer cosas mejores. El signo de Acuario y por extensión la casa 11 nos hablan de un ensanchamiento del campo mental, pensar todas las posibilidades, todo lo potencialmente imaginable, cognoscible o realizable. Eso también es la esperanza de que si hoy no tengo la solución, a lo mejor se me ocurrirá en un mes, o en una semana, o en un día, o esta misma noche, o ahora mismo en la siguiente frase. O se le ocurre a un Tener compañero, ¿no? La puedo obtener del grupo también, ¿no? Claro, si no se me ocurre a mí, se me ocurrirá a otro. Entonces, cuando hay una intención, una confluencia de intenciones en una dirección, el miembro del equipo que esté mejor preparado, sintonizado y enchufado para llevar a cabo esa idea, será el primero que la tome y la implemente. Y eso beneficiará a todo el colectivo. Por eso es un trabajo en equipo, es un trabajo mental colectivo y la esperanza está en que, por supuesto, el futuro no está escrito, lo estamos escribiendo. Si somos los guionistas, la casa 11 coge la pluma y escribe lo que tú quieras que suceda en tu vida. Bueno, con esas palabras, Robert, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu compartir esa sabiduría, esa experiencia con nosotras y con todos los mortales que nos escuchan. Será un placer volver a charlar contigo en alguna otra ocasión, si así se da. No sé si quieres añadir algo para terminar.
Nada, que muy contento de estar aquí en Astrología para cuerpos mortales y almas inmortales. Me encanta. Genial, Robert, muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer tenerte. Y queremos acabar con una frase tuya que entre todos los millones de vídeos que tienes, bueno, una un poco de Casa 11, a ver si te gusta y te resuena y con esto cerramos. Dice así: el camino empieza siendo individual para luego impactar positivamente en el colectivo, como campos energéticos que nos influenciamos recíprocamente. Pues sí, sí, es una frase que estaba pensando precisamente en la Casa 11 y en Acuario para poder dar ese contenido, para que veáis que yo todo lo pienso en clave astrológica, por eso puedo decir lo que digo, porque todo está pensado desde la astrología. Genial. Bueno, queridos mortales, hasta aquí este penúltimo capítulo. Te recordamos que si te gustó, sigas nuestro podcast Astrología para Mortales en redes, Spotify, YouTube, eBooks, Instagram, actives notificaciones, corazoncitos y todas esas cosas, y también que lo compartes con tus amigos para que este conocimiento se propague por las casas 11 del mundo, y preparen sus preguntas porque en las próximas semanas vamos a tener un directo en el Instagram de Astrología para Mortales, en el que vamos a estar respondiendo dudas y comentando acerca de este hermoso capítulo de la Casa 11. Nos vemos en el próximo episodio de la última temporada, en el que hablaremos sobre la Casa 12. Así que hasta la próxima, queridos mortales. Adiós, queridos mortales. Chao. La confluencia armoniosa de un montón de inteligencias, talentos y esfuerzos puede permitir realizar obras de un alcance muy superior. Lo que plantea la Casa 11 es: ¿eres capaz de permanecer en un grupo sin diluirte, sin perderte, sin anularte? De un ensanchamiento del campo mental, pensar todas las posibilidades, todo lo potencialmente imaginable, cognoscible o realizable. Eso también es la esperanza.